Pues amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad. Hoy les hablaré acerca de los tres nuevos factores una vez que el factor del COVID, la pandemia, ha tenido un control relativamente positivo en el gobierno de Guillermo Lasso. Los tres factores nuevos que amenazan al gobierno son básicamente la economía a la cabeza, la migración en segundo lugar y el tercer factor es el clima. ¿Cómo la economía está afectando al gobierno de Guillermo Lasso en estas próximas elecciones que se vienen en el año 2023? El desempleo, la quiebra, el endeudamiento, el crédito caro son elementos fundamentales que complican la gobernabilidad de Ecuador y fundamentalmente tienen que ver con lo que es el factor de la concentración de la riqueza y la mala distribución de los ingresos que tiene el país. Recordemos que el país es un país exportador de petróleo, fundamentalmente, pero además exportamos bananas, flores, camarón, pescado, cacao y actualmente somos también productores de cobre y de oro. Estos ingresos, que además son los ingresos que se le cobra a la población por los impuestos, al momento tienen una mala distribución porque el gobierno procura destinar esos ingresos para el pago de la deuda externa. La deuda externa es una deuda contraída por los gobiernos anteriores que en el caso de Rafael Correa fueron invertidas fundamentalmente en infraestructura, en servicios educativos, en servicios de salud, en comunicación y en la modernización del Estado. En el caso de Lenín Moreno, la deuda externa, que fue mucho mayor en los 4 años que la proporción, en proporción a los 10 años de Rafael Correa, se invirtió fundamentalmente en beneficiar a empresas transnacionales y a empresas transnacionales, porque esa deuda externa sirvió a su vez para pagar una deuda contraída por Rafael Correa que no se podía pagar porque 4.500 millones de dólares fueron liberados de las compañías transnacionales farmacéuticas, petroleras y otras, y de las grandes compañías nacionales, lo cual significó que el gobierno perdiera la capacidad de pago y al perder la capacidad del pago, el interés que tuvo que pagar por las nuevas préstamos que él recibía eran más altos. Se prometía que se haría con el pago de los impuestos, pero con la llegada de la pandemia, la gente perdió la capacidad de compra y los negocios dejaron de vender. Así disminuyó la capacidad del Ecuador para resolver los problemas económicos que le agobian. Al momento actual, el gobierno está absoluta y totalmente dependiente de los préstamos internacionales, porque hay una gran caída de la recaudación de impuestos, hay una gran caída de los afiliados al Seguro Social, y esto complica muchísimo, porque se supone que 7 ciudadanos tienen que estar afiliados para poder compensar el costo de un jubilado en Ecuador.
pero en este momento no existen esos 7 jubilados, estas 7 personas trabajando, y los jubilados reclaman sus pensiones. Entonces el seguro social se encuentra al mismo borde de la quiebra. Así, y entendiendo claramente lo que está pasando, las perspectivas de posibilidad de crear empleos se ve muy difícil, porque para crear empleos se necesita que la gente reciba un crédito que pueda permitirle reactivar su empresa, su negocio, como primer paso. Pero esto está envuelto en un drama debido a que los bancos les exigen a las personas que van a recibir esos préstamos que estén libres de toda deuda, es decir, estén saneados. Eso, en la situación que estamos viviendo, es casi un imposible. Si no es por el agua, si no es por la electricidad, si no es por el seguro, si no es por los impuestos, si no es por cualquier cosa, todo el mundo tiene una pata coja, y ese es el factor que impide a los bancos prestar dinero y a su vez a la gente tener dinero para reactivar sus empresas, sus negocios y poder contratar personal. Ante esto, el gobierno no ha tomado ninguna medida que comenzaría con la simple condonación de deudas a las empresas, así como se condonaron las deudas a las grandes empresas en el gobierno de Lenín Moreno por un monto de 4.500 millones de dólares. Se hace necesario la condonación de deudas y el bajo costo del interés. No es posible pensar que una persona pueda endeudarse y tener que pagar solamente 16% de interés, cuando en Estados Unidos una deuda en dólares no pasa del 2, del 3%. Entonces todo el mundo quiere coger su dinero, quiere endeudarse y quiere invertir. Pero en Ecuador, si usted se endeuda con el banco, usted se endeuda en el 16% de interés, y cuando usted no paga, tiene usted costos por mora que aumentan los intereses y costos por gestión judicial que finalmente lo asfixian y lo ahogan. Nadie quiere poner en riesgo sus propiedades para sacar dinero que después no puede pagar, porque sencillamente hay muy pocos negocios, excepto el narcotráfico, que puedan producir una ganancia del 16, o lo menos el 20 o el 25% anual, que es lo que se necesita para poder pagar a los bancos y tener alguna utilidad. En estas circunstancias, la economía es el principal enemigo del presidente Guillermo Lasso. Pero no solamente que la economía es el principal problema del presidente Guillermo Lasso, también tenemos ahora el problema migratorio. El problema migratorio no es solamente porque los ecuatorianos se van, como fue en el caso de 1999, cuando hubo el feriado bancario, siempre recordándoles a ustedes que en ese feriado bancario tuvo que ver el actual presidente Guillermo Lasso, quien era el superministro de Economía de el señor Yamil Maguad. En ese feriado bancario, a diferencia de de esta crisis económica actual, el problema no es solo la salida de los ecuatorianos, sino que los ecuatorianos no encuentran posibilidad de llegar a otros países de manera legal.
Las puertas de Italia, las puertas de España, de Europa, de Estados Unidos e inclusive las mismas de México se encuentran al momento cerradas y es muy difícil salir de Ecuador de manera legal, y la única forma de irse es de manera ilegal, y eso significa que las personas que apuestan por ese riesgo no solamente que se juegan los bienes que hipotecan, tanto propios como de sus familiares, sino que se juegan también la vida intentando cruzar esos desiertos, esos muros, esos océanos, para en muchos casos ser deportados o nunca saber más de ellos. Pero la migración también significa que tenemos una migración latinoamericana de países que están más complicados que Ecuador, como Venezuela, que se suman a la situación lamentable que vivimos los ecuatorianos, y ahora inclusive tenemos que recibir 5.000 afganos, que aunque dice que Estados Unidos les va a costear todo, eso está por verse. Normalmente son gente que llegan a nuestros países y que se ven en la necesidad de buscar por cuenta propia cómo sobrevivir, porque no se tiene confianza cierta en que Estados Unidos cumpla con sus compromisos con esos refugiados afganos. Hoy a esta situación se suma el problema climático que afecta a América Latina y que estamos viendo agobia a México, a Haití, está agobiando al Caribe, está agobiando a Argentina, a Paraguay, al sur de Brasil, a Bolivia, a Chile, con una masa de agua caliente que llega desde Nueva Zelanda y está produciendo una sequía calamitosa en Sudamérica. Esa sequía calamitosa posiblemente llegue a afectar a Ecuador, que hasta el momento no siente ningún estrago. Es más, vemos con sorpresa cómo la cordillera de los Andes amanece con nieve, cuando en el continente y en el mundo los glaciares están desapareciendo. El clima es otro elemento fundamental que puede agobiar al gobierno de Guillermo Lasso, pues el clima está agobiando a todos los países latinoamericanos. Muchas gracias.